Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes. Bienvenidos a este nuevo espacio de confianza, de plática, de aprendizaje, de chisme, ¿por qué no? De todo tipo de temas, con todo tipo de personas, tanto profesionales como no profesionales. Este es un lugar seguro y espero que los disfruten. En sí, con esto les doy la bienvenida a Vidas Prestadas, el podcast. En mi primer episodio tengo el honor de recibir a Alejandro Vega, un excelente invitado. Le doy el paso a Alejandro. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende cuándo lo escuchen o lo vean, ¿no? Gracias por la invitación a un podcast más, una realidad más donde se puede difundir mucha información que ahora la tenemos a la mano, ¿no? Siempre apoyando emprendimientos, ideas, innovaciones que ayuden a conocer realidades propias o ajenas desde la experiencia educativa. Nati, un gusto saludarte. Gracias. Bueno, Alejandro Vega lo conozco desde la universidad. De aquí en adelante lo trataré como el profe Alejo porque esa es mi manera de tratarlo. Es la confianza. Nos conocimos en las aulas universitarias. Y bueno, ahora en este primer episodio vamos a tocar y hablar netamente desde nuestra experiencia, porque aquí nadie es mejor que nadie y todos venimos a aprender. Vamos a hacerlo desde tres versiones: el Alejo desde estudiante, el Alejo desde como trabajador y el Alejo como hijo. Bueno, Alejo, primero ayúdanos presentándonos, por favor. Bueno, mi nombre Alejandro Vega, docente de formación, persona con discapacidad visual y amante de la inclusión en todos sus ámbitos y en todas sus formas, ¿no? Considerando no la discapacidad, sino la capacidad que tiene el ser humano y las diferencias, ¿no? Diferencias de las personas, porque estas de una u otra manera enriquecen los contextos sociales, educativos, culturales, deportivos, y creo que el podcast va enfocado a eso, ¿no? Y gustosos de compartir este espacio de aprendizaje, ¿no? Listo, gracias, profe Alejo. Profe Alejo, no sé si se recuerda que cuando estábamos en las aulas decía, pero si puede ver con un ojo o algo, tiene un algo de grado visual, ¿por qué dice que tiene una discapacidad visual? Si sí puede ver. Ujú. Es algo, Nati, que siempre pasa, ¿no? No solo con la discapacidad visual. Aparentemente la sociedad lo que quiere ver es a personas, bueno, perdón la expresión, sin un brazo, sin una pierna, en una silla de ruedas, tal vez con un apoyo, con un andador, y quieren ver a una persona con bastón de movilidad, en este caso para personas con discapacidad visual. ¿Qué pasa cuando no, la discapacidad no es visible o cuando una persona se adaptó a vivir en una ciudad, en una provincia, en su lugar de trabajo? ¿Cómo se desenvuelve, no? Y ahí va esta incógnita. ¿Cómo dice que no ve si hace muchas acciones? ¿Cómo maneja la computadora? ¿Cómo maneja el celular? ¿Cómo se desplaza sin Ujú. apoyo de alguien? Y va esta situación, ¿no? De no comprendemos o pensamos que la discapacidad visual es solo de la persona que no ve. Entonces no conocemos, Nati, o no tenemos esta relación de qué tipo y qué grado de discapacidad tiene. Como dices tú, ¿cuál ojo es de funcional? ¿Qué tipo de visión tiene? Central, periférica. Eh, ¿Cómo reacciona la luz natural, la luz artificial? Les comento que cuando empezábamos con Nati, pero yo le preguntaba, Nati, ¿está bien iluminación? Toda esta situación, porque una, le ayuda a la persona, al momento ahorita de la grabación, ¿no? Que estamos, pero le ayuda para poder obtener información, en este caso, una persona con discapacidad visual. Y eso no lo vemos, ¿no? No lo sentimos. No vemos lo que no puede hacer. En las aulas, ¿te acuerdas? A veces uno pide, o una persona, bueno, poniéndome como ejemplo yo mismo, necesito leer algo, pido que me ayuden a leer o ubicarme en alguna situación. Entonces, yo creo que el convivir, Nati, hace conocer esta situación discapacitante, entre comillas, que
no deberíamos ver la discapacidad, sino lo que puede hacer esa persona. Pero siempre estamos pendientes, ¿no? De que, no, creo que, no, él sí ve, Y por esa él puede razón hacer. está fingiendo y se Está hace. fingiendo. Y eso te provoca muchos problemas, ¿no? Problemas o comentarios en las instituciones donde uno estudia, donde uno trabaja. Había profes, con todo el cariño a los profes locos, digamos así, ¿no? No, que haga Eso. cultura física, que haga cultura física. Pero ¿cómo que no ve? Pero uno se da cuenta que cuando está corriendo no le va a seguir al compañero de adelante, ¿no? Si están 30, le va a seguir al que está delante mío. Sí Entonces es un es. referente visual para las personas. Al momento de caminar, si uno está caminando con la Nati, yo me encuentro caminando al lado mío, sigo caminando. Si la Nati conoce mi condición, me va a avisar de algún obstáculo que tal vez ella sabe que yo no pueda distinguirlo. Pero ¿qué es lo que quiere Exacto, la gente? Que estén profe. agarrados a veces del brazo para motivo de movilidad o con el bastón. Y hay gente a veces que usa el bastón, que tiene ceguera, usa el bastón, pero cuando está con sus amigos o en su grupo de trabajo no lo usa. Exacto. Y sobre todo, eso es lo que quería, profe, que toque, exactamente. Hay personas con discapacidad visual que no utilizan su bastón, pero obviamente la tienen y obviamente es porque tienen una persona de apoyo que en sí les pueden ayudar para su movilidad, pero no por eso quiere decir que dejen de tener una discapacidad visual. Y la discapacidad visual es muy amplia, no es únicamente que no tiene que ver para que tenga una discapacidad visual. Hoy en día hay, dando gracias, mucha información y dentro de ella hay las patologías, los tipos de discapacidad visual y todo ello, pero no por el hecho de que pueda haber algo, quiere decir que ya pueda hacerlo totalmente solo o que deje de tener una discapacidad visual. Y le agradezco, profe, que nos haya explicado aquí. Y Ah, eso, Nati, si recuerdas también, es esta situación de la compensación sensorial. ¿Cómo sí, se da en algunos lugares? O sea, la gente también no dice, el bar de la universidad queda a su frente, allá dicen, al frente, digamos. Bueno, aquí me pasa. voy, pero ¿cómo me ubico yo en el bar de la universidad? ¿Dónde es ¿Qué allá? percibo? Percibo comida. Entonces ya tengo un referente. No, sí has sabido ver, Sí, pero no nos damos cuenta de eso, ¿no? ¿Dónde queda la panadería? De aquí, 2 manzanos a la derecha, señor. Bueno, 2 manzanos, sigo 2 manzanos, pues no, más o menos me ubico. ¿Y cómo sé? Ya voy a la derecha y por algún lado podría percibir pan. Pero ¿qué decimos? No, ve cómo se mueve, ve está cómo se fingiendo. desplaza. O sea, solo vemos la dificultad, pero no vemos la oportunidad o la funcionalidad que ha tenido el individuo. Eso sí, profe, no. O sea, ese tipo de pequeñas cosas que nosotros nos hacía caer en cuenta en la universidad e incluso nos dimos en cuenta que nosotros no sabemos dar, o sea, no podemos dar direcciones, no tenemos esa formación para dar direccionalidad a las personas y netamente, o sea, para nosotras, que somos personas oyentes, visuales, que tenemos todos nuestros 5 sentidos bien y wow. Pero bueno, Pero imagínate, como conversábamos, Nati, también, el hecho de decir, en casa, ¿en dónde dejas las llaves? En el dormitorio. Pregunto sí, yo, el dormitorio más humilde tendrá su cama y su velador. Aviso de la batería se ¿Y está agotando. en dónde están? O sea, es tan grande, ¿no? Un dormitorio, ¿dónde estarán? Estará en el cajón del velador, el primero, el segundo, el tercero, estará al lado de la lámpara de la noche, dejaría sobre la cama, bajo la almohada. Son tanta información que deberíamos dar, pero no lo damos. Y después que nos no ponemos somos bravos. específicos. Exactamente. Y después nos ponemos bravos ¿con quién? Con mamá, con papá, con el novio, con el esposo, porque no sabemos dónde está. Ahora, a esa situación, Nati, súmale una discapacidad visual. La fregaron ahí, entonces, con Sí, ese tipo totalmente. Yo por eso digo, el mundo, digo, o sea, tiene problemas porque se hace un problema y uno mismo lo hace, no se den cuenta. Ay, profe, pero bueno, ¿sabes? Para no perdernos tantos y seguir, porque aquí nos podemos quedar conversando toda la santa tarde. A ver, profe, vamos ahorita a hablar desde su experiencia como estudiante. Cuéntenos un poco cómo fue, usted estudió en una escuela pública o privada, netamente
para personas con discapacidad visual, o en este caso, les saben decir la normal, donde ¿Ya? todos van. Claro, y ahí va la frase, ¿no? Que también deberías tocar en tu Esa, podcast. la normal. La escuela normal, y ahí va ¿y dónde está la escuela anormal? Exacto. Entonces, bueno, el propio Alejo tuvo una enseñanza primero desde casa. Mm. Mi papi tiene discapacidad visual, entonces yo ya sabía lo que es braille y ábaco, ¿ya? Ya tenía yo, te estoy hablando de unos 5 años, 5 a los 6 ya sabía braille. Entonces, ¿cuál era la intención? De que yo con estas herramientas pueda ir a escuela ordinaria, Mm. ¿ya? Lo que es correcto. Fui, me matricularon, ingresé, pero ahí se presentó en dificultad que el profesor no sabía cómo manejar a una persona con discapacidad visual y mucho más decían, yo no sé braille y yo no sé ábaco. Y debamos a conversar, ¿te acuerdas que yo decía, un docente de educación especial, parte de su proceso es aprender ábaco y braille? No es todo, pero Ajá. como los profes somos medio vivarachos, medio cómodos, entonces, no, yo no sé braille y ábaco y no, me fue mal en ese proceso. Estuve 3 meses luchando contra la diversidad, no hubo buen proceso. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Matricularme en educación especial, en esa época. Estudié en un instituto para personas con discapacidad auditiva y visual. No, ya. Terminé mis estudios ahí, bonitas experiencias. Las personas cuando tenemos la misma condición, creo que tenemos esa solidaridad, y niños, ¿no? El Ujú. niño no es malo, ¿no? Ese niño, y es Ah, algo que siempre comparto, la persona con discapacidad auditiva cuidaba que la persona ciega no se golpee con los postes, con las pelotas que jugaban, y viceversa, ¿no? A veces los chicos sordos necesitaban algún apoyo, entonces era un complemento, ¿no? Entonces eso enriquece mucho al ser humano, ¿no? bueno, Terminé. Cuéntame, Nati. perdón, ya sé, es que ya se me escapa. Es que más que nada, profe, de niños no se ve tan marcada esa diferencia, porque paulatinamente, a medida que se va creciendo, que se va exteriorizando diferentes aprendizajes, en este caso, criterios, eh, comentarios de diferentes adultos, familiares o de los vecinos de por allá, los niños van teniendo ese recelo de ayudar, ese recelo de compartir, es incluso hasta ese recelo de aprender. Entonces, yo digo que el estar en este caso en una educación regular, donde todos son diversos, pero obviamente cuando hay una discapacidad, obviamente se ve más marcado, existe ese aprendizaje que ayuda a una sociedad más, yo sé decirle pura, Inclusiva. más sana, pero Ujú. no se da. No se da porque existen esos, saben decir, esos pequeños bichitos que no. O sea, una discapacidad es como que ya no pudiste hacer, a lo mucho van a acabar de estudiar y o sea, en este caso primaria y secundaria, ya ahí estuvo. Pero bueno, profe, siga, perdón. Listo. Y de ahí se terminó esta etapa, entonces ahora busca un colegio. La gran, Claro, el mismo inconveniente que pasó en primer grado esa época, lo mismo acá, ¿no? Este inconveniente pasó. Entonces, bueno, se busca un colegio, cerraron la puerta algunos, otros las abrieron, entonces logré ingresar a uno, en el cual el proceso de integración escolar esa época resultó positivo, digamos, ¿no? Porque hubo la apertura, los profes estuvieron dispuestos, todo se fue asumiendo, la familia apoyaba, yo estaba, entre comillas, preparado para ingresar, lo ingresé. Ese cambio es duro, ese cambio es duro, de estar en una escuela con chicos con discapacidad, al pasar a chicos sin discapacidad, entonces es duro, pero bueno, se logró solventar esa situación emocional, digamos, desde esa parte, y de, pues, iban presentes, el primer año fue emocional, ¿no? Emocional y académico, digamos. Después ya fueron partiendo las partes académicas. Me gradué en ese colegio. De ahí siempre yo tuve esta inquietud, ¿no? ¿Cómo aprenderán las personas que ven? Digo,
que tanto incomodan a una persona que no ve, no, que no puedo, que esto, que yo no sé esto, que no sé el otro. ¿Cómo será? Digo, ¿cuál será en mi mente era, cuál será la magia, no? Porque ha de ser, digo, ¿será tan difícil? ¿Será fácil? Digo, voy a entrar a estudiar. Entonces estudié lo que es ya educación básica. Entonces me fui por ese ámbito. Eh, Perdón, antes de eso, educación parvularia. Entonces, voy a ver, porque siempre me gustaba trabajar con chiquitos. Terminé eso, ¿no? Decía, bueno, digo, no me puedo quedar con esto, ¿no? Entonces, saqué mi licenciatura en educación básica. Bueno, decía, bueno, ¿dónde está la magia? Pues que aprendan las personas que no tienen discapacidad. Y yo, o sea, existía, podía grabar materia, podían dictarme la materia, podía, bueno, grabar en cassettes esa época, me acuerdo, la materia. Entonces digo, y ahora digo, ¿cómo será? Entonces, ahora yo quiero saber ahora cómo se debería enseñar a una persona que está en mi misma condición, pues, ¿no? Entonces me especialicé en lo que es discapacidad, en este caso discapacidad sensorial. Entonces obtuve muchas respuestas, ¿no? Muchas situaciones. Uní estas dos partes, ¿no? De la educación ordinaria, de la educación especial, desde mi vivencia, y de ahí seguí capacitándome y sigo en lo mismo, ¿no? Para complementar esta situación. Eh, en la universidad ya fue un poco más fácil, uno ya estaba grande y ya empezábamos con esto de la inclusión educativa, ¿no? No se daba en 100%, pero ya había un poquito de acceso a la información. Ya no solo ocupábamos el braille, sino ya teníamos los lectores de pantalla, empezaron ya a llegar los celulares, ¿no? Entonces fue un poco más fácil el obtener información, porque ya no se ocupaba mamá, papá, hermanos, primos para que den grabando la materia o para que te dicten la materia. Ya necesitábamos a alguien que sepa computadora, escaneaba y ya teníamos un documento, entonces era un poco más fácil, ¿no? Y en la universidad demandaba la parte académica, ¿no? ¿Cuánto sabes? Entonces se trabajaba la memoria y listo, digámoslo así, ¿no? Entonces se complementó esta situación y de ahí obtuve la respuesta que hasta ahora la tengo y la converso y la difundo. Las personas aprenden a distinto ritmo y estilo de aprendizaje, con o sin discapacidad. No hay más, o sea, no es, ahí voy lo que decíamos, que debe saber o no braille. No, porque braille no es lo único. Ojo, no estoy diciendo que no deban aprender braille. El braille se debe enseñar y se debe aprender, pero hay muchas otras cosas, la compensación sensorial, orientación y movilidad, el ábaco, elaboración de material didáctico. Entonces, todo eso se complementa a lo que es la discapacidad. Y aprendí eso y yo siempre incentivo y difundo. Nati, si recuerdas, vamos a elaborar un material didáctico. Sí, pero recuerden que está creado para todos. Ujú. Tu Eso material era, puedes ocupar con todos. es que eso era, profe, lo más, o sea, lo más impactante que nosotros teníamos era de ahora como docentes tenemos que hacer material para la persona, o sea, para el niño con discapacidad y para los demás. Pero cuando llegó la idea, o sea, de que tiene que ser un material, en este caso, accesible para todos, ya era, o sea, ¿cómo? O sea, ¿por qué razón? Y era por qué razón, porque obviamente todos nuestros compañeros en la clase ninguno tenía ninguna discapacidad, tuvimos casi el mismo tipo de formación, todo que sea visual, todo que sea de memoria. Entonces, sí nos chocó mucho y a la vez era también ir cambiando el chip, o sea, ir sacando esos bichitos que teníamos de que, o sea, sí se puede aprender con personas con discapacidad visual y a la final lo que hizo profe hincapié, que todos somos diferentes con o sin discapacidad. O sea, eso es por ley y eso es algo que no se toma en cuenta todavía en las aulas y por eso sé decir, hay, o sea, hay una falta enorme por aprender y obviamente se nota, hay muy pocos profes que disfrutan el ser docente y obviamente estábamos hablando desde su experiencia como estudiante, pero ya nos fuimos a la versión del profe Alejo como trabajador, porque aquí nos encanta todo mismo ir, hay de todo un poco en la plática. Y, o sea, es de eso lo sustancial. Y eso era, profe, la pregunta del millón. O sea, si hay algún manual o algún libro
de cómo se debe enseñar. Ahí va la parte, ¿no? Que tú te diste cuenta cuando saliste de la U. Manuales no Sí, hay, no. no, manuales no hay. Lo que debe haber es creatividad e innovación del docente. Y crear un material para todos. ¿Qué es lo que pasa en educación ordinaria? Les viene un chico y quieren hacer solo material para el un chico y material para los 27, ¿no? O 30. Exacto. ¿Por qué no hacen un material para todos? Y ahí voy lo que decía. ¿Por qué no compensamos sensorialmente los aprendizajes? ¿Por qué no juegan los niños? Te comento que este ciclo estoy haciendo juegos didácticos para discapacidad sensorial, Qué desde chévere. rayas, monopolios, todo esto, ¿no? Porque uno debe ir innovando, ¿no? Y Sí, aprendiendo de las cosas que están. Entonces, si ustedes, todos los chicos que fueron mis alumnos, nadie, a ver, en esencia, los contenidos mínimos que me obliga y que están dispuestos en el sílabo los hago, pero hay cosas que se me van presentando. Entonces tengo que ir acoplándome a la realidad. Entonces, ahora, ¿cómo aprende el niño? Jugando. de hecho todos casi. Todos, ya. ¿Y qué pasa en la universidad que yo les hago una broma y les saludo a mis compañeros que tengan la oportunidad de escuchar este podcast? Digo, esto parece una fiesta, ¿sí? O sea, en forma de burlarme, ¿no? Sí, Digámoslo así. Pero no, una forma jocosa, porque eso es ser docente, pues. No solo el repositorio de contenidos aquí, sino el poder esos contenidos hacerlos dinámicos, recreativos, que el niño se sienta bien, que siente esa confianza, que siente ese agrado por aprender. Entonces, eso es lo que pretendemos, ¿no? Y creo que la parte que venía ahorita, Nati, era esta parte profesional, ¿no? Creo que ya nos sí. estamos enfocando a esta parte. Ya ha sacado el título y ahora trabaja, pues. Todos vamos Trabajo, ahí. trabajo, con o sin discapacidad, tienes que buscarlo. Uno, Así es. tienes que buscar. Lo que ahora es la juventud, no, el ser humano ahorita lo quiere rápido, 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 rápido. Quiere licenciatura, maestría, doctorado, trabajo y listo. Casa, carro, mujer, marido, hijos, todo quieren en un periodo corto. ¿Y cuánto ¿Ya? hago? O sea, si esta carrera va a ser lucrativa para mí. Exactamente. Va a ser lucrativo y vemos ese porcentaje, le ponemos un valor, ¿no? Y no disfrutamos. Con el Miguel, que le mando un saludo y para compartirle algún rato y diga, ve, Miguel, te nombré en el podcast de la Nati. Saludos. Hacemos conversar, ¿no? Y los profes, los profes, todo, no, toda persona debe disfrutar su profesión. ¿Cómo puedo decir que yo soy profe o enseñar a profe si nunca fui profe? Así es. Ah, ¿cómo puedo decir eso? Yo comprendo que no hay trabajos, no hay una posibilidad, que tenemos que dedicarnos a otras cosas, pero debemos nuestra profesión. Entonces ahí va la parte, yo cuando egresé, yo soy egresé y empecé a trabajar. Muchacho, empecé a trabajar, entonces todo esto, ¿no? No es que ya tuve una palanca y ahora trabajas en la universidad. No. Cualquier persona que me conoce sabe que tengo más de 16 años de profesión en la docencia. Entonces, imagínate, o sea, son peldaños que uno debe ir subiendo, ¿no? Y buscando espacios. Yo trabajaba en un Instituto de Educación Especializada, moderando proyectos del MIES, del municipio, del Ministerio de Educación. Fui profe de aula, fui director, fui subdirector, fui profesor de aula, coordinador de proyectos de un aula hogar. Muchas de esas Uf, situaciones las viví en educación y ahora estoy disfrutando la docencia universitaria. Entonces, también me involucré cuando yo llegué a mi trabajo, yo moderaba los procesos de integración escolar, que ese era el proyecto por el cual yo llegué a donde trabajaba. Entonces, yo llegué ahí y después, ¿qué pasó? Después ya no era integración, ya pasamos a la inclusión escolar. Entonces, todo eso se fue dando, moderando. Se capacitó a muchos profes, estudiantes en los procesos de integración o de inclusión escolar, en prevención de discapacidades, con adolescentes, dando charlas para que cuiden su cuerpo y de esta manera poder prever alguna situación que venga un niño con discapacidad, ¿no?
Entonces, todo eso se hizo, entonces se complementó, hubo una oportunidad en la universidad, se presentó papeles, documentos, entrevistas, se logró. Ahora en esta etapa, no sé si te conté, Nati, se concursó, ahora ya gané el nombramiento en la U, entonces son cositas que se van dando, ¿no? Dando poco a poco, porque deben ser las cosas así, ¿no? Poco a poco, entonces se van estableciendo estos principios. Y ahí viene esta parte, ¿no? ¿Fue fácil o difícil encontrar trabajo? Para nadie es fácil, con o sin discapacidad, pero hay veces, bueno, no, a él le han dado el trabajo porque tiene su discapacidad, Eso, porque tiene el carnet, algunas, ¿se acuerdan que conversamos? Porque creen que el propio Alejo les habla sobre tiflotecnología, sobre porque tiene braille, abaco, discapacidad, porque solo tiene por eso. discapacidad. Ya les paso mi número de cédula para que vean en el Cenecid, ahí está, ¿no? Una parcita que dice maestría ahí están las respuestas, pero solo vemos eso, ¿no? ¿O por qué está trabajando el propio Alejo en educación especial? Porque tiene Porque tiene discapacidad. discapacidad. No pensamos, no vemos, entonces si una persona que no tiene discapacidad, ¿qué dicen? Gana o logra ingresar a un trabajo, palancas. Sí, Súmale una discapacidad, la fregaron, ahí sí, ya. Porque todavía tenemos, aunque lo neguemos, no, es que pobrecito le hayan dado, que esto, que lo otro, entonces. Son situaciones que pasan, ¿no? Y es en todo ámbito, o sea, no es solo en el ámbito de laboral, sino en el ámbito social, cultural, deportivo. Si alguien tuviera una carrera y ganara, y ganó, pero tiene una malformación en el pie. Pero le hayan hecho que gane. Nadie va a decir que el señor es tuco, pues, y comido hasta mote y ganó. y que se Sino, preparó, o sea, que saben exactamente. decir la sudó, o sea, sabe decir, se dedicó, dio su tiempo, dio espacio, yo qué sé, su alimentación la cambió, o sea, no se ve eso y sí es verdad. Normalmente, o sea, siempre tendemos a ver lo malo, la mancha, saben decir. Profe Alejo, saben decir, para no hacer ese podcast tan largo, yo sé que nos faltó un sinfín de cosas por tocar aquí, de aquí nos podríamos ir de verdad larguísimo. Profe, ¿algún mensaje que usted dejaría a nuestros oyentes respecto al ser diferente, a todo lo que usted ha vivido? En este caso, al tener una discapacidad visual, pero netamente quiero no que sea marcado por la discapacidad, sino el hecho de ser diferentes, porque todos somos diferentes, con o sin discapacidad, tenemos diferentes gustos, todo mismo diferente. ¿Qué Ujú. mensaje sería? Primero, el quererse uno mismo. Y al quererse uno mismo, considera y respeta a la otra persona. Eso nos pasa, no nos queremos uno mismo. No nos queremos porque somos flaquitos, porque somos morenitos, porque no tenemos el pelo zambito, porque no tengo los Becas, ojos verdes. No, porque usamos lentes, no nos queremos. Yo creo que primero debe quererse uno mismo. Y al hecho de quererse uno mismo, entonces vas a aceptar las diferencias del otro. Y estas diferencias te enriquecen. Y esto de no, una condición de discapacidad debe ser de doble vía. No pensar que es del derecho de una persona que tiene, es mi derecho, no, cuidado, porque este derecho debe ser ganado, debe ser luchado este derecho. No solo tener la ley o la constitución y decir, no es mi derecho. Sí, es tu derecho, pero también gánate. Porque también existe la otra parte, nuestras partes de las personas o estudiantes que tienen discapacidad y piensan que es un derecho que deben ponerles buena nota, que deben pasar, que no deben hacer cultura física, no deben hacer dibujo. No, está bien, es tu derecho, pero puedes hacer algunas acciones. Como puedes digo, esforzarte. puedes esforzarte y debes esforzarte y ganaste ese derecho. No estoy diciendo que, no, ya el propio Alejo dijo que no, la constitución no vale, no. Es un derecho que sí está, pero también es de la parte. Nati, si yo necesito leer un documento y no puedo hacerlo, no es obligación tuya leérmelo. Pero sí, yo puedo decirte, Nati, puedes hacerme el favor, puedes leerme. Exacto. Es totalmente diferente. Pero desde la discapacidad hay esa parte que tenemos que ir mejorando. No, es mi derecho, es mi derecho. Sí, sí, yo sé que tenemos para una igualdad de oportunidades, pero hay la forma y las maneras que uno debe obtener ese derecho. No es, Nati, es tu obligación que vos me hagas accesible. No, es, Nati, yo necesito que me apoyen, ¿me puedes ayudar? Sí, profe. Hoy, mañana,
o cuando puedas y listo, se complementan. Entonces, yo creo que así la sociedad va a funcionar mejor a futuro, ¿no? Y eso esperemos. Eso, mi Nati, de mi parte. Gracias por este espacio. Te deseo de lo mejor, que te vayas súper. Disfrútalo, eso es lo más. Disfrútalo, vas empezando y, y listo, mi Nati. Te mando un abrazo enorme y gracias por considerarme y ahí veremos profes, alumnos, papás, mamás, muchas personas que pueden compartir este espacio. Yo te agradezco mucho y gracias por la invitación. Muchas gracias, profe Alejo, por ser el padrino, por abrir este podcast en nuestro primer episodio. Gracias a todos por habernos visto, por habernos escuchado y nos vemos la siguiente. Gracias.